querido los miércoles hacer como unos mini monólogos durante muchos años con Oscar Llanes, con Claudio Nazoa, con Rolando Salazar. Yo hice mucho humor y he querido, bueno, no perder eso, ¿no? Porque a medida que uno se envejece no tiene nada que reírse. Pero yo quiero reírme de la vida y quiero reírme también porque la risa es optimista y es un riesgo. Cuando uno hace un chiste, que uno hace chistes aquí en la funeraria, hace chiste uno. Y no es porque te esté burlando del muerto, sino que es una manera de relajarte. Y es una manera de generar simpatía, alegría. Cuando uno está conquistando a una mujer, uno se pone payasito. Y si se ríe, bueno, hay oportunidades. Pero si usted se pone payasito y no hay ni una risa, pues se fregó, pues. Ahora, Venezuela necesita mucho humor. Fíjense ustedes, el jueves pasado, aquí estuvo Tomás Socía, en este programa. Tomás Socía es un empresario, periodista, presidió la Cámara Farmacéutica, miembro de Fede Cámara, que hace un informe. Entonces él relataba que venía la relación y la venta de petróleo con los Estados Unidos, que las sanciones iban a ir cediendo espacio poco a poco. Se habían demorado porque en los Estados Unidos había un conflicto con los republicanos, los demócratas y los republicanos, que a pesar de que son distintos, allá se entienden, se discuten. Y eso estaba demorando la cosa. Además, viene un proceso electoral y en Florida la queja porque Biden reabría las relaciones con Maduro es muy fuerte, el ruido, entre otras cosas por los propios venezolanos, que los que están allá están como muy molestos, muy bravos. Yo los entiendo, pero la rabia no sirve para mucho. La abuela decía, rabia le da a los perros. Ahora, ayer pudimos conocer las declaraciones de Juan González, que es un asesor de primera línea del presidente Biden, y la vicepresidenta en la noche anunció, bueno, la flexibilización o el comienzo de la flexibilización de las sanciones. Eso lo había anunciado Tomás Socía, todo lo que va a ocurrir. La apertura de los vuelos lo había dicho él aquí. No solo eso, nosotros hemos venido durante mucho tiempo insistiendo, ¿sabes lo más feo del mundo? Decir, yo tenía razón. Yo te lo dije, desgraciado. Pero yo te lo dije, ya, permítame molestar sobre todo a los radicales, que a mí me gusta sacarlos de la piedra. O como ellos son tan histéricos, me gusta sacarles la piedra, retarlos, porque el cerebro nutre el humor. Es muy difícil hacer humor sin tener cerebro de inteligencia, porque puede uno agredir. Hay humores que agreden. Yo me acuerdo una vez en Maracaibo, en un foro, que estaban lanzando mi candidatura presidencial, y era cuando la revista Feriado, que el Gato Pérez organizó eso, con César Morillo. Y yo en medio del foro digo, los políticos creen que uno es como los niños estos que tienen problemas de trastornos de conducta, cosas, retrasos. No le voy a decir la palabra porque no lo vuelvo a hacer. Y se paró un señor y no me dejó hacer el show, porque tenía 2 hijos en esa condición. Se puso molestísimo, ¡ay! Me quería matar. Entonces yo, caramba, hay que cuidar. Por cierto, yo después vi a Maduro diciendo lo mismo, en cadena nacional. Porque bueno, no pasó la misma experiencia que me tocó a mí. Ahora en Venezuela, un proceso largo, yo les recomiendo, voy a hacer un programa con eso pronto. Este iba a ser de los huecos, pero apareció estas noticias que son fundamentales. En Venezuela, la historia de Venezuela es una historia hermosa, heroica, pero también de resentimientos. Este es un país de muchas tentaciones a la venganza, a la vanidad, esas cosas. Fíjense que Bolívar, que era guayao, papá de los helados, tuvo permanentes conspiraciones. Santiago Mariño, en estos días, bueno, se le hizo un homenaje a Piar. Santander, que vivía todo el tiempo pensando cómo matar a Bolívar. Y tuvo que generar pues, un liderazgo muy sólido para poder impulsar ese proceso de independencia. Pero uno revisa la historia, la guerra de independencia, eso lo dice mi querido amigo Pedro Pablo Fernández en un show que en las redes tiene él en YouTube que se llama La Real Política. Él dice que el primer chavista fue Boves, porque Boves cuando organizó su horda era vamos a quitarle los reales a los aristócratas. ¿Quiénes eran los aristócratas? Rivas, Bolívar, toda esa gente que era parte de una clase social de la época pudiente.
Pero después vino Páez e hizo lo mismo, pero contra los españoles. Nuestra guerra, gran parte de nuestra guerra de independencia fue una guerra civil. Luego nos liberamos y durante todo el proceso de vida republicana, pues el resentimiento estuvo ahí, había liberales y conservadores hasta que llegó la guerra federal, cuya consigna era: el que sabe leer hay que matarlo. Zamora, ese era el discurso de Zamora. El que sepa leer, dale duro, porque había unas diferencias sociales muy fuertes, diferencias que tienen que ver con que, bueno, en este país había esclavos, había indígenas que fueron, bueno, casi que extinguidos, y ese resentimiento fue captado por Acción Democrática, que produjo ese fenómeno tan masivo que fue el Partido Blanco, que en la primera parte de la historia contemporánea de Venezuela, pues fue muy significativo. Después vino Chávez. En Venezuela hay mucho resentimiento, pero gracias a Dios, como nosotros gritamos y sacamos lo que llevamos por dentro, no somos como Chile o como Colombia o como Perú, donde las clases sociales son muy marcadas y a uno lo ven. Yo cuando fui a Colombia, yo fui al periódico El Tiempo, a unos cursos, y había una fiesta cuando terminó el curso y la cosa, y los jefes, los dueños estaban para allá y los empleados para acá. Y yo me metí por donde los jefes, y estaba tomándome una cosa esa que sirven con hielo. Y me viene un señor, el jefe de redacción, y me dice: vente para acá. Y digo: ¿qué pasa? No, es que aquí no nos juntamos, eso son ustedes que se juntan. Yo me quedé ahí, que me saquen pues nosotros somos así. Y eso significa que no vivimos ni tenemos los traumas que tuvieron esos países. Y entonces estos anuncios, viéndolos bien en concreto, significan que las sanciones que forman parte de un discurso político de un sector de la población que vive en Miami, que políticamente tiene un discurso de salidas violentas, que no quiere a Maduro ni en pintura, que dice que la cosa es para mañana, bueno, ese sector nunca se preocupó por ver cómo las sanciones y estos problemas económicos generados por el gobierno y su política equivocada hicieron de la vida de los venezolanos una cosa cada día peor. En Venezuela vivimos mal, pero queremos dejar de vivir mal. Y todo lo que tiene que ver con el rechazo político que hay ahorita tiene que ver con eso, con sectores de la política que en su confrontación, los del gobierno y la oposición, se olvidaron de los demás, y entonces ese resentimiento que primero lo tenían los pobres, lo liberaron con AD y con los cuentos históricos y con Chávez, pero que después el resentimiento se trasladó a un sector de la clase media, un sector político que odiaba a Maduro porque es un chofer de autobús, porque era un pobre, y lo expresaba queriendo, bueno, que intervinieran los americanos y todo eso. Bueno, ahora resulta que viene un nuevo periodo donde no va a haber sanciones, y entonces vamos a ver quién tenía razón. Si el gobierno cuando decía que era una guerra económica, o estos sectores que decían que había que sacar a Maduro y que era el culpable de todo y no sé qué cosa. Pero lo importante es que hubo una carta, la carta de los 25, que aquí debatimos mucho, que le cayeron encima en las redes: traidores, vendidos, todos estos histéricos, radicales, que Dios quiera algún día el cerebro le funcione. Y fíjense, los propios americanos son los que han venido a buscar el cese de las sanciones que ellos mismos impusieron, porque hay una guerra y el petróleo es necesario porque los Estados Unidos están gastando mucho de sus reservas. Pero además, la gasolina, el galón está en 5, 6, 7 dólares, y eso no lo aguanta ningún gobierno allá. Porque los americanos, cuya mayoría es clase media, sobre todo urbana, se mueven mucho en carro. Y si el sueldo es para pagar gasolina, pues cualquier gobierno sufre con eso. Entonces, la política se mueve. Y hoy hemos visto que estas medidas anuncian lo que dijo Tomás Ossía aquí, pero un tiempo importante, porque podemos bajar los resentimientos y las agresiones y los dolores y las etiquetas y dedicarnos a sacar a Venezuela adelante sin pensar en otras cosas que no sean los venezolanos, la gente, pensar en la gente. Yo pienso mucho en la gente, sobre todo en el sexo femenino. Ya regresamos.